Sí, buenas tardes, días, noches, el momento en que nos estén escuchando. Somos Prometheus. En esta ocasión vamos a entrevistar al doctor David Bacon, que lleva varios años dedicándose al fotoperiodismo independiente. En la mesa nos encontramos Raimundo Espinosa, Amaranta Viridiana Valgañón, Jorge Rodríguez y Priscila Casillas. Bueno, comienzo platicándoles un poco de su trabajo. Sus publicaciones: él es fotoperiodista independiente, ha publicado en San Francisco Chronicle, Truth Out, The Progressive y The Progressive. Esta labor la ha llevado a cabo por más de 18 años, abriendo espacios en los medios de comunicación para presentar las condiciones de la fuerza de trabajo en condiciones de sobreexplotación, y las condiciones especialmente de los migrantes en Estados Unidos, que me entendió que ese ha sido como su... También en México, en el sitio de internet pues informémonos, y en veces en hojarasca, adentro de la jornada, estamos publicando fotos. Bueno, tiene un programa de radio semanal en el que habla de las condiciones de trabajo migrante y de la economía mundial en la globalización. En el KPFA-FM, como activista ha trabajado al lado de varios sindicatos, como el United Farm Workers, el United Electrical Workers y The Molders Union. Y bueno, ha publicado 3 libros, y tengo entendido que tiene otro cocinados en el horno. The Children of NAFTA, Communities Without Borders, Illegal People, y bueno, el que va a salir próximamente, se llama El Derecho de No Migrar. No sé si guste comenzar a platicarnos un poco de su trayectoria como activista, en qué ha centrado su trabajo como activista y también del trabajo que ha desarrollado de denuncia. No sé si gustaría comentar. Pues yo vengo del movimiento obrero. Yo fui activista, yo fui obrero en la fábrica por unos años, y luego yo trabajé con trabajadores que estaban tratando de ingresar o organizarse en sindicatos en los Estados Unidos, y eso es donde surgió mi interés y compromiso, especialmente con trabajadores migrantes, porque en los sindicatos como los United Farm Workers y los moledores, la fuerza laboral consiste en su gran parte de trabajadores migrantes. Entonces me enteró no solamente en sus problemas laborales en el sitio de trabajo, pero sus derechos civiles, su estatus legal, y entonces yo me metí en el movimiento pro derechos de los inmigrantes, y yo he sido activista en ese movimiento por unos 35 o 40 años. Y después de unos 20 años haciendo este trabajo con los sindicatos, yo empecé a trabajar en fotoperiodismo, pero con el mismo intento. Yo lo veo como una manera para ayudar en organizar a la gente, o ayudar a la gente a organizarse, porque estamos tratando de afectar la conciencia de personas, explicar la realidad de la vida como está experimentado por gente de base, pero también a ampliar conocimiento de las estrategias y tácticas que estamos utilizando en nuestros movimientos para organizarse, para que podamos compartir experiencias a través de las fotografías y a través de lo que estoy escribiendo, y también tratar de analizar el sistema de globalización de punto de vista de abajo. Ya tenemos mucho en este mundo que está proponiendo que la globalización, uno, es inevitable, y dos, es algo beneficio a toda la gente. Y entonces estoy tratando de ver la realidad de esta globalización, cómo está experimentado en el desplazamiento de gente en países, por ejemplo, de origen de inmigrantes, la criminalización de los migrantes cuando ellos llegan a sus países de destino, que es el efecto en los trabajadores residentes o ciudadanos en los países industrializados, para ver cómo está funcionando ese sistema y proponer alternativas que son más a favor de nosotros. Eso es mi trabajo. Oye, David, habíamos podido revisar un poco
encontramos, ¿no? Pues la página donde aparecen algunos de tus trabajos y vemos que pues no solo estás interesado, vaya, algo de mucho interés para nosotros es el tema del flujo migratorio y lo complicado que es el tema de migración en la relación Estados Unidos-México, pero también veíamos que pues has hecho trabajos en relación con otros países y con otras regiones del mundo. ¿Nos podrías platicar un poco cuáles son este interés que tú tienes por trabajar también estos temas en otros lugares del mundo y ya después quizá pues lo vamos aterrizando un poco más a la relación de México-Estados Unidos? Okay. Well, tomando como un ejemplo, yo fui a Irak al principio de la ocupación estadounidense de este país. No se puede decir después de la guerra, porque la guerra siguió por otros 11, 12 años, ¿verdad? Con dos intentos. Uno es que estoy a favor de la paz. Yo pienso que necesitamos un mundo sin guerra y necesitamos una visión de una alternativa. Otro mundo es posible, ¿verdad? Y si estamos diciendo que otro mundo es posible, estamos diciendo que otro mundo de paz es posible, porque un otro mundo de guerra, ¿qué vale? ¿No? Es otro mundo, es el mundo que tenemos. Entonces yo fui a Irak como parte del movimiento pro paz en contra de la intervención en los Estados Unidos, especialmente parte de ese movimiento ligado a los sindicatos y los trabajadores. Teníamos una organización en los Estados Unidos, se llama US Labor Against the War, o los obreros estadounidenses en contra de la guerra, que actualmente fue una organización muy amplia, con representación de muchos sindicatos y miles de trabajadores. Y entonces el intento de ir a Irak primero fue para mostrar la realidad de la guerra en la gente de Irak, porque podíamos traer esas noticias a los Estados Unidos y tratar de convencer a la gente obrera de los estados a rechazar la guerra y rechazar las políticas de guerra. Yo lo veo como, yo lo llamo la averiguación de la realidad, the reality check. ¿Qué es la realidad? En lugar de todas las fantasmas que estamos viendo en las pantallas de la televisión, ¿qué es la realidad? Pero la otra razón es que estábamos buscando los sindicatos y las organizaciones de los obreros de Irak, porque ya sabíamos, fue argumentado, que el movimiento sindical en Irak empezó en los años 20 y sí existía, fue muy radical, que había una revolución en Irak en 58, donde el movimiento obrero tenía una influencia muy grande en este país. Y ya sabíamos que este movimiento fue reprimido en los años de Saddam Hussein, pero queríamos establecer contacto y promover encuentros entre los trabajadores y sindicatos de Irak y los trabajadores y sindicatos en los Estados Unidos. Entonces yo fui a Bagdad una vez y luego yo fui a Basra, el centro de la producción de aceite en Irak o petróleo, para establecer contacto con esos trabajadores y sus sindicatos. Y luego, entonces no fue solamente un proyecto de documentación o fotografías y artículos de la vida de esos trabajadores o su historia, porque la historia de, por ejemplo, del sindicato petrolero en Irak frente a la intervención norteamericana fue muy dramático, pero también para eventualmente invitamos a esos trabajadores y sus sindicatos a venir a los Estados Unidos para recibir apoyo y solidaridad de los sindicatos norteamericanos, y sí, ellos venían varias veces, y yo creo que esto fue un parte muy importante de oponerse a la intervención y una razón por qué pudimos construir un frente con bastante presión para eventualmente presionar al gobierno estadounidense a salir de este país. Y todavía estamos tratando de trabajar con esos sindicatos porque ellos están en una condición muy precaria y están en peligro en este país, pero esa es la solidaridad. Entonces, un propósito de ese trabajo es para fomentar
la solidaridad como nuestra respuesta de abajo a la globalización de arriba. Ya sabemos que la globalización existe, el imperialismo existe, la intervención existe. Entonces, ¿cómo debemos responder como gente trabajadora a ese hecho? Y yo creo que la respuesta es solidaridad. Oye, David, igual hay un punto que tocaste, y bueno, que tú debes tener la experiencia por lo que nos has dicho, y que no se conoce mucho acá en México, que es el tema del sindicalismo en los Estados Unidos. ¿Podrías contar un poquito para que pues nos enteremos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del movimiento? Si hay un movimiento sindical en Estados Unidos, porque nosotros acá no, o sea, realmente no sabemos mucho, ¿no? Well, tenemos un movimiento sindical en los Estados Unidos que es muy establecido. Tenemos sindicatos que tienen historia de muchos años. Actualmente yo siempre estoy pensando que las historias sindicales de los Estados Unidos y México son muy paralelas. Tienen mucho, y actualmente a través de más de 100 años hemos tenido mucho contacto entre varias secciones de nuestros movimientos sindicales en diferentes etapas. Por ejemplo, miembros de los obreros industriales del mundo, los famosos Wobblies, participaron en el levantamiento en Cananea en 1906, pelearon en la Revolución Mexicana, y también los sindicatos mexicanos durante su periodo de radicalismo en las 30s mandaba organizadores y activistas a Texas, por ejemplo, al valle de Río Bravo, para ayudar a los trabajadores mexicanos en el campo a organizarse, y especialmente los mineros en Arizona y Nuevo México, los mineros de cobre. Ya tenemos los sindicatos en esas minas debido a la solidaridad de los mineros mexicanos en el otro lado. Entonces el movimiento es de los dos lados. Ahora nuestros sindicatos estamos tratando de salir de la Guerra Fría. Eso es lo que yo voy a decir de ellos. Ya teníamos un tiempo muy prolongado durante los 50, 60, 70, después de que la izquierda, estamos hablando de los comunistas socialistas, fueron expulsados de nuestros sindicatos, igual como en México. Entonces teníamos nuestro sindicalismo, no llamamos sindicatos charros, lo llamamos sindicalismo de negocio. La idea es que no vamos a desafiar el sistema. Un afiliado va a pagar su cuota, va a recibir su servicio, punto. Entonces, esos sindicatos fueron muy conservadores, apoyaban la política extranjera del gobierno durante la Guerra Fría, peleando en contra de la Unión Soviética, peleando en contra de los movimientos de cambio social en América Latina, en Chile, en Brasil, otros países. Entonces, este sindicalismo al final llegó en una crisis muy inmensa en los años 80, porque las empresas grandes estadounidenses decidieron que hasta sindicatos débiles no servían. Ellos preferían a tener ningún sindicato. Eso es lo que yo estoy viendo en México ahora. Las empresas están más o menos, esa es la reforma laboral. Hasta el sindicalismo chavo no vale, ¿no? Entonces, nuestro movimiento sindical no fue bien preparado para esta clase de enfrentamiento. Entonces, hemos ido perdiendo fuerza desde entonces, en términos de porcentaje de trabajadores organizados, pero lo que ha ayudado a nuestro movimiento sindical es que hemos tenido un flujo de inmigrantes a través de la frontera de México, Centroamérica, las Filipinas, otros países, que están llegando con expectativas de merecen buenos sueldos, quieren tener organizaciones que les van a representar, y son en veces, no voy a decir más militantes, pero una sección de ellos tiene
ganas de organizarse y está dispuesto de salir en huelga y luchar para una vida mejor. Y entonces algunos de nuestros sindicatos han aliado con esas comunidades migrantes y esos sindicatos por la mayoría están creciendo. Yo estoy hablando de concierges que están limpiando los hoteles o los edificios, o gente que trabaja en el campo o en fábricas pequeñas y en centros específicos como Los Ángeles, por ejemplo, el área de la Bahía en California, donde vivo yo, en el estado de Washington, y actualmente está por el flujo de migración que está llegando a otros estados que nunca tenían migración antes, como el norte de Carolina. Estamos viendo esta gente entrando, por ejemplo, en los empacadores de carne y luego ayudando en las campañas organizativas sindicales en esos lugares. Y aunque no es sin problemas, formando alianzas, por ejemplo, con los trabajadores africano-americanos y sindicalizándose por eso. Entonces, es una perspectiva un poco complicada, porque en un lado estamos sufriendo ataques muy brutales de las empresas, pero en el otro lado estamos viendo un crecimiento de conciencia y de militancia en parte de la clase obrera, no voy a decir en todo, pero en parte. Oye, David, bueno, ahorita mencionabas el papel de los migrantes en los sindicatos estadounidenses y también mencionabas algo muy importante que es la solidaridad de los de abajo como respuesta a la globalización desde arriba. En uno de tus trabajos, tú analizas la importancia que tiene precisamente esta defensa de los sindicatos para defender, en los Estados Unidos para defender los derechos de los pueblos de aquí en México. No sé si podrías contarnos un poco más de eso, cómo lo has analizado o cuál es tu opinión del papel que podrían tener las organizaciones obreras en Estados Unidos dentro de las luchas en otras partes del mundo para evitar o para, pues sí, para, digamos, pues sí, como forma de lucha internacional, no lo sé. Well, las economías de los Estados Unidos y México cada año son más y más y más integradas. Entonces, estamos afectados por las mismas políticas y estamos enfrentando hasta las mismas empresas. Por ejemplo, en Cananea hay una huelga que ha durado 5 años hasta ahora de parte de una sección muy militante, probablemente la sección más militante del sindicato minero aquí en México. Y esta gente ha sufrido una represión brutal de parte del gobierno y también de la empresa que ahora es dueño de la mina desde las privatizaciones, el Grupo México, la familia Larrea, ¿verdad? Ok, pero la familia Larrea también tiene minas en Arizona, tiene minas en Perú, pero esas son empresas transnacionales. Entonces, lo que hemos visto es una alianza de base entre secciones del sindicato de trabajadores de acero, que es el sindicato de mineros de cobre en los Estados Unidos, y una sección, y especialmente esa sección en Cananea, donde el sindicato estadounidense ha mandado ayuda a la gente en Cananea y también ha tratado de ayudarles en tener publicidad sobre, por ejemplo, las condiciones peligrosas de polvo y de silicosas en la mina para ayudar. Entonces, hay una relación de base ante los sindicatos en los dos lados y voy a decir, actualmente hay una relación de familias, porque hay unas familias que tienen miembros que están trabajando en México y otros en los Estados Unidos. La frontera es nomás una línea. Entonces, y eso es viejo, eso no es nada que me fue inventado ayer. Pero es un buen ejemplo de la razón por qué debe ser cooperación. Entonces, no solamente ha quedado en el base, pero ahora estamos viendo que hasta el liderazgo de los dos sindicatos están tratando de acercarse. Por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia tenía que fugar de México hacia Canadá, donde él ha sido dado ayuda en su exilio por el mismo sindicato,
porque ellos vean que los problemas de mineros de cobre son iguales en los dos lados. Están enfrentando las mismas compañías, las mismas empresas y también las mismas políticas. La contratación que estamos viendo, supuestamente la reforma laboral va a legalizar la contratación, subcontratación de trabajo, ¿verdad? Pero el hecho es que en Cananea los esquiroles ya son subcontratados, ¿no? Entonces, y yo, Humberto Montes de Oca me dijo antier que es muy irónico que en este pueblo donde nació la lucha por la jornada de 8 horas en México en 1906, entonces la gente en la mina está trabajando jornadas de 12 horas. Entonces, la subcontratación de trabajo en los Estados Unidos nunca ha sido un obstáculo, siempre ha sido legal. Entonces lo que estamos viendo es que las leyes mexicanas, la fruta de las luchas de trabajadores mexicanos a través de 100 años, que establecieron, a lo menos en papel, derechos y prestaciones mucho más arriba que teníamos en los Estados Unidos. En lugar de los estados subiendo hacia el nivel de México, estamos viendo propuestas en México que están tratando de bajar las condiciones y derechos hasta el mismo nivel que existe en los estados. Entonces, por una compañía en los Estados Unidos, por ejemplo, ya teníamos huelgas en las minas de cobre en Arizona, donde las empresas importaban esquiroles, protegido por la policía, subcontratado por otros contratistas. La misma cosa que estamos viendo en Cananea. Entonces hay mucha razón para nosotros a cooperar y no solamente razón a cooperar, pero si no cooperamos, ¿qué pasa? En el ejemplo de Grupo México, ellos pueden juzgar una mina en contra de la otra. Si la gente de Cananea sale a huelga, entonces ellos pueden tratar de aumentar la producción en Perú. Por ejemplo, esa es la decisión. Pero si tenemos una alianza de trabajadores, una solidaridad de trabajadores y sindicatos, entonces podemos enfrentar este juego en una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces hay razones muy prácticas para la solidaridad, pero también hay razones hasta más importantes, y eso es que estamos luchando para cambiar el mundo. Necesitamos un mundo que no existe para el beneficio del capital. Necesitamos un mundo que existe para el beneficio de nosotros, de los obreros. Y eso es más controversial en los Estados Unidos. No voy a decir que tenemos un movimiento sindical que está comprometido a un cambio radical en la sociedad. Sí, hay muchas personas adentro de los sindicatos que creen en eso, hasta algunos líderes, pero todavía estamos saliendo de esta época de conservatismo. Aquí en México tienen algunos sindicatos radicales, pero también una gran sección del movimiento obrero en México que no quiere un cambio significativo. Corporativización. Exactamente. Y por ejemplo, en todo este flujo migratorio que ha llegado a Estados Unidos, no solamente de América Latina, sino también de otras partes del continente, esas experiencias que llevan esos migrantes hacia Estados Unidos, ¿ha tenido repercusiones en el desarrollo del movimiento obrero en Estados Unidos? Es decir, ¿esas experiencias le sirven a los movimientos obreros en Estados Unidos para desarrollar la lucha obrera? Claro, claro. Porque gente está llegando con sus propias experiencias y tradiciones de sus propios movimientos sindicales y movimientos populares. Por ejemplo, yo pienso que en cierto sentido la idea de Occupy, de establecer plantones, no es algo originario de los Estados Unidos, ¿no? Y actualmente no es tan nuevo en nuestra historia, porque si piensas de las 30, se pueden encontrar movimientos iguales, pero eso es algo que perdimos en la Guerra Fría, en ese conservatismo en los Estados Unidos. Perdimos
nuestro conocimiento de esas tácticas y estrategias. Entonces, el flujo migratorio está ayudándonos a recordar o reinventar o buscar maneras más efectivas de organizarse. También depende en el país, porque gente llegando de diferentes países llegan con diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores mexicanos llegan con ideas muy contradictorias, en mi opinión. Una militancia, en cierto sentido, muchas veces, pero también un cinicismo sobre los sindicatos. Para convencer a un trabajador mexicano a afiliarse con un sindicato, en veces tiene que hablar sobre chavismo en México y las diferentes clases de sindicatos que existen para tratar de convencerlo o convencerla que sí podemos tener un sindicato honesta, democrática y representativa. A la misma vez, yo estoy pensando de los miles de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que ahora están, ¿dónde están? Yo me imagino que miles de ellos están en Los Ángeles, Phoenix, etc. Y ellos están llevando su experiencia como miembros de un sindicato mucho más militante y democrático. Entonces, no es que todos los mexicanos piensen igual, ¿no? O vienen con la misma historia, la misma experiencia. Los salvadoreños, por ejemplo, que venían a los Estados Unidos en los 80s, venían de la guerra, de una situación en la cual cuando los trabajadores organizaban, ellos tenían que enfrentar el ejército y los escuadrones de muerte, y probablemente en una huelga a lo menos 1 o 2 personas iban a morir, ¿no? Entonces, llegando a los Estados Unidos, viendo la represión, por ejemplo, teníamos un movimiento muy famoso de conciertos de los limpiadores de edificios en Los Ángeles, en su mayor parte de trabajadores salvadoreños, y entonces las policías a cierto momento trataban de reprimir a este movimiento golpeando a una marcha en Century City. La reacción de muchos salvadoreños era de que, coraje, claro, sobre las acciones de la policía, pero comparado a El Salvador, un golpe no es igual como una pistola. Entonces, yo creo que eso también afecta al modo de pensar. Trabajadores filipinos llegan a los Estados Unidos, muchos habían sido miembros de sindicatos muy de la izquierda, entonces vienen con ideas muy izquierdistas o con la tradición o ellos tienen cierta clase de plantón donde ellos actualmente viven a la entrada al negocio durante una huelga. Entonces, yo no voy a decir que esas ideas ya ahora son lo normal en los Estados Unidos, pero están inyectando ideas, estrategias, perspectivas muy importantes para la renovación de nuestro movimiento sindical. Entonces, no es sin resistencia, porque todavía hay la clase obrera de los Estados Unidos está dividido por racismo y por ideas anti-inmigrantes. Entonces, una sección de obreros estadounidenses vean al flujo de inmigrantes como competidores, los que van a competir por los trabajos, y en una crisis económica donde el desempleo ha llegado al 10%, eso es algo serio. Entonces, para forjar la unidad entre trabajadores inmigrantes que están llegando y los que tienen miedo de ser despedidos o los que ya no tienen trabajo, no es algo fácil, y no es suficiente simplemente hablar de los buenos beneficios de unidad. Hay que encontrar las maneras en el suelo donde la gente puede trabajar juntos. Y por ejemplo, en este panorama que nos ha descrito en los últimos minutos, ¿cómo usted observa el papel que ha tenido la fotografía o el fotoperiodismo, ¿no? Porque mucho se tiende a, hagamos un escrito de 20,000 páginas y démoselo a las personas, ¿no? Pero el mensaje que puede captar una fotografía es bastante diferente al que puede tener la palabra escrita, ¿no? ¿Usted cómo valora esto
de transmitir ese mensaje a través de la fotografía? Pues yo pienso que fotografía es muy importante por muchas razones. Uno es, otra vez, el reality check, la averiguación de la realidad. Se puede hablar de el hecho de que, por ejemplo, tenemos gente que están viviendo bajo de los árboles en San Diego, que apenas habían cruzado la frontera y que están buscando trabajo en el campo, y bueno, te da una impresión, pero viendo una fotografía de una mujer enseguida a la casa de campaña, con su bebé en sus brazos, se empieza a pensar, por ejemplo, cómo ella da un baño a su bebé, ¿no? Cómo puede cuidar a un bebé si está viviendo afuera y qué piensa ella. Entonces, de una fotografía surgen otras preguntas y yo creo que puede ser una manera para estimular pensamiento y investigación de parte de personas que tienen un mente abierto cuando lo vean. Pero yo pienso también que es muy importante que estamos tomando fotografías no solamente de las condiciones pésimas de la gente. Eso es importante porque que necesitamos pelear en contra de esa idea que este sistema está beneficiando a todos y si no está beneficiado entonces es su propia culpa. Pero necesitamos mostrar la capacidad de la gente a cambiar la situación. Entonces necesitamos fotografías que muestran a las personas en acción, que están cambiando el mundo. Y también yo pienso que es importante que no estamos tratando a la gente como nomás figuras en un panfleto o algo, que estamos tratando de mostrar la realidad de la vida en una manera amplia. La cultura, por ejemplo, yo pienso, especialmente yo tengo mucho interés en la cultura indígena, que está llevando muchos migrantes a California, porque es muy bonita. Y entonces, y también es un parte de cómo sobrevive una comunidad. La cultura es como un pegamento que ayuda a la gente a relacionarse y defenderse. Pero entonces la fotografía tiene esos propósitos políticos, voy a decir. Y yo soy un fotógrafo activista. Entonces yo me considero parte de un movimiento social, no estoy un martiano del espacio que está llegando con un paracaidista para documentar, pero un parte de un movimiento para cambiar la situación. Entonces para mí la fotografía, los retratos de la realidad tienen propósitos y necesitamos utilizarlos para adelantar. Y eso es complicado porque yo pienso que también es importante de ser artista, artesanista, que está tratando de crear fotografías que hablan de una persona que no es tan fácil hacerlos y necesita practicar su arte o su fotografía para tratar de llegar a un nivel más alto. Entonces la utilidad de la fotografía es importante, pero no es todo. Necesitamos ser porque la capacidad de comunicar a través de una fotografía también depende en la calidad de la fotografía y cómo funcione adentro. Tiene cierto lógico, una imagen, y necesitamos entenderlo para crear fotografías que de veras tienen fuerza, tienen poder. Pero algo que es muy interesante en lo que mencionas, o sea, por ejemplo, acá en México de repente se hace periodismo y se muestran las realidades de las mujeres en las maquilas en el norte, pero como parte de una otra edad, ¿no? O sea, como diciendo, pues esas son las mujeres de Ciudad Juárez que viven en esas condiciones, ¿no? Pero algo que, o sea, como que yo entiendo de lo que vas escribiendo es que parte del trabajo que haces es justamente, o sea, como mostrar que
la clase trabajadora en Irak es exactamente igual de explotada que en México, que en Estados Unidos, y o sea, y a su vez tú te asumes como parte de esa clase trabajadora, lo cual es como algo muy interesante, ¿no? Pero hay una duda que me quedaba desde hace rato que empezabas a hablar de ello, de los sindicatos. O sea, generalmente los migrantes que llegan a Estados Unidos a trabajar, pues llegan a trabajar en condiciones pésimas porque justamente llegan de manera ilegal y viven en la clandestinidad. Entonces, ¿cómo es que logran afiliarse, por ejemplo, a los sindicatos? O sea, si su estatus es ilegal y justamente por eso pueden ser mayormente explotados, o sea, ¿cómo es que logran afiliarse a estos sindicatos de trabajadores, ¿no? Eso es una pregunta, y otra que quería preguntar es, o sea, si hay como ahora mismo un método de lucha de la clase trabajadora en Norteamérica, ¿no? O sea, veíamos a los mineros asturianos que pues incendiaban las carreteras y, o sea, demostraban sus métodos de lucha. En Cananea misma, pues tomaron la mina y explotaban la mina y detonaban todo, pero yo no sé cómo funciona en Estados Unidos. Entonces son como esas dos preguntas. Bueno, en términos de la primera pregunta, todavía no hay una ley en los Estados Unidos, aunque hay unos que lo quieren, que prohíbe a una persona sin papeles a meterse, afiliarse con un sindicato. Y no tenemos sindicatos que tienen su propia regla que dice no aceptan gente que no tiene papeles. Y eso es muy importante porque no se puede organizar a personas, o sería un obstáculo mucho más alto. Now, habiendo dicho eso, es importante entender que un problema muy grande de la gente indocumentada en los Estados Unidos y los sindicatos dos es que tenemos una ley, hemos tenido desde 86, que básicamente dice que es un crimen por un patrón a ocupar a una persona sin papeles y es un crimen para una persona sin papeles a trabajar. Entonces eso establece una situación de mucha vulnerabilidad en los trabajadores, porque siempre los patrones están amenazando a la gente cuando migra, si ellos tratan de organizar, y ahora ya tenemos otros reglamentos y otras leyes implementando esta criminalización, que hay un sinfín de tácticas que un patrón puede utilizar para tratar de utilizar el estatus migratorio de una persona a reprimirlo y pagar una campaña de sindicalización. Entonces, los sindicatos norteamericanos, aunque al principio en los 80s no se opusieron fuertemente en contra de esta prohibición, desde 99, cuando teníamos un gran cambio en nuestro movimiento, ellos han impuesto esta ilegalidad del trabajo de parte de los sindicatos. Dicen, estoy hablando de la posición, por ejemplo, de nuestra federación sindical, la AFDCIO, pero también de sindicatos adentro, que dicen todos deben tener el mismo derecho de organizarse y que debemos tener una legalización, una amnistía para dar estatus legal a los que lo faltan. Debemos tener una política migratoria basada en la reunificación familiar en lugar de programas como el programa Bracero entregando trabajadores a los patrones. Debemos luchar en contra a las varias leyes que están criminalizando el trabajo y incrementando la vulnerabilidad de los trabajadores. No voy a decir que todos los sindicatos apoyen esta posición, pero la mayoría lo hacen, especialmente los sindicatos que están tratando de organizar en esa comunidad. Y tenemos sindicatos como el Sindicato de Trabajadores de Servicio, de los hoteles, del campo, de los empaques de carne, que son muy activos en tratando de afiliarse a trabajadores migrantes, y por eso están también luchando en la rama política para cambiar esas leyes. Es un poco difícil porque el Congreso, ya tenemos un Congreso congelado y donde no podemos pasar leyes a favor de los trabajadores ahorita en ese momento. Entonces estamos tratando de presionar a la administración de Obama a cambiar el modo de enforzar a las leyes para que no están reprimiendo tanto
a los trabajadores inmigrantes. Y como saben, ya tenemos cientos de miles de personas deportadas cada año, pero no solo eso, ya tenemos también miles y miles de trabajadores despedidos de sus trabajos por falta de un estatus legal. Entonces, estamos tratando de detener esto. Oye, David, bueno, acá en México recientemente emprendimos una iniciativa que ha sido mucho con la idea pues de articular varias luchas en el país, que es la plataforma del Tribunal Permanente de los Pueblos. Hemos trabajado, hay dos audiencias que tienen mucho que ver con el trabajo que tú has hecho. Una es la laboral, donde participan los compañeros del SME, Humberto Montes de Oca, otros compañeros maestros, ¿no? Los telefonistas, etcétera. Y también está la audiencia que trabaja los temas de migración, ¿no? Donde trabajan la doctora Annalisa Peña, las otras compañeras que tú has conocido ahora, que estás acá con nosotros en el seminario. Y algunas de las reflexiones que han salido y que han sido importantes para nosotros recuperar, pues ha sido el reconocimiento de la complejidad que tienen pues los asuntos, sobre todo el vínculo, que queda muy claro ahora en la charla contigo, el vínculo entre estas dos audiencias, ¿no? Por el tema del trabajo, la explotación de la fuerza de trabajo y la migración, ¿no? Que nosotros la hemos estado pensando en términos de superexplotación de los migrantes mexicanos, digo, especialmente mexicanos, pero también de otros, porque el flujo migratorio en México de los que llaman transmigrantes, que vienen de otro país, atraviesan México para llegar a Estados Unidos, la condición que tienen ellos allá como ilegales, esto que tú nos comentas de una criminalización del trabajo, pues los lleva pues a colocarse en una posición que condiciona su superexplotación, ¿no? Y también algunas de las cosas que hemos reflexionado mucho tienen que ver con dos cosas, ¿no? Primero, y es de lo que quiero pedirte tu opinión, nosotros estamos viendo, bueno, nos queda más claro ahora que hemos hecho un trabajo, que la política migratoria de los Estados Unidos y que también te coordina con la política correspondiente en México, pues le sirve mucho al gobierno norteamericano para regular la política salarial completa de su fuerza de trabajo, ¿no? No solamente respecto de inmigrantes, sino también de los trabajadores afro o de otros inmigrantes latinos, sino inmigrantes asiáticos o de otras comunidades, pero también, vaya, hasta llegar al que sería pues el obrero blanco norteamericano, ¿no? Nos parece a nosotros que ha servido para, que sirve, ¿no? Se acomoda muy bien, la manipulan muy bien para, con ese sentido, ¿no? La manipulación de la política salarial completa y la disminución de pues la obstaculización de la articulación de las luchas, del movimiento sindical, etc. Eso por un lado. Y por lo otro, que tiene que ver pues con el libro que tú estás preparando sobre el derecho a no migrar. Para nosotros está claro, en México, y lo hemos debatido un poco con los compañeros de Colombia, que el tema del desplazamiento forzado, ¿no? No es simplemente un desplazamiento forzado porque haya un conflicto, ¿no? Ellos lo tenían explícito, un conflicto entre las FARC y el gobierno, los paramilitares, y se veía obligada una comunidad a dejarla, ¿no? Porque estaban en medio del combate. Sino que acá, además de que tenemos eso, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, pues también hemos llegado a la conclusión de que todo el proyecto neoliberal de libre comercio, de privatizaciones, de desregulación, que es el objeto que está juzgando el Tribunal Permanente de los Pueblos en México, ha condicionado un desplazamiento forzado, ¿no? Y por sí mismo, desde el planteamiento mismo del proyecto, las bases mismas del proyecto neoliberal, ya suponían que esto sucedería, ¿no? Y lo ha ido condicionando y ha obligado a la gente a dejar comunidades, ¿no? A tal grado que en México hay ya pueblos que en un momento fueron pues muy ricos, ¿no? Demográficamente, pero también con cierta prosperidad, que se han convertido en auténticos pueblos fantasmas, ¿no? Entonces, esas dos, me gustaría saber tu opinión, ¿no? Sobre este tema de la regulación de la política salarial por políticas migratorias y este tema de ¿cómo ves tú, ¿no? Lo del derecho a no migrar y esto que el modelo económico, digamos, condiciona, obliga a que comunidades enteras se destruyan, se desarticulen, se rompa el tejido social y tengan que moverse. Pues actualmente es casi la misma pregunta, porque lo que estamos viendo es un sistema solo. No estamos viendo 2 o 3 sistemas o 2 o 3 políticas. Estamos viendo
cómo está funcionando la globalización, especialmente al respecto de nosotros, los obreros y obreras, los campesinos, la gente que produce la riqueza de este mundo. Entonces, en un lado, la función de ese sistema está desplazando gente en países pobres, países en desarrollo. En el otro lado, está aprovechando el trabajo de esta gente en los países ricos o industrializados. Es el sistema de manejo de la fuerza laboral de este siglo. Entonces, claro que tiene muchas ventajas a los que lo administran. En los Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Japón, el hecho de que tiene una sección de la clase obrera que es muy vulnerable, que no tiene derechos, que no tiene un estatus legal, que tiene sueldos muy bajos, ayuda al sistema a mantener un nivel de sueldos bajos para toda la clase obrera, simplemente porque una empresa puede decir a un trabajador más alto pagado, si no acepta lo que estoy proponiendo, hay 100 personas ahí en la calle que podemos ocupar, hay competencia entre trabajadores, es parte del capitalismo, ha existido desde el principio de ese sistema. Entonces estamos viéndolo ahora en términos de la migración de la gente, pero competencia entre trabajadores ha existido en otras formas, en otras épocas también. Pero es claro que eso es un propósito. Y entonces cuando estamos viendo, por ejemplo, las propuestas para una reforma migratoria en los Estados Unidos o en México, el propósito de esta reforma no es parar la migración. El muro no es para parar la migración, es para establecer un cierto estatus, ciertas condiciones en los que migran. Entonces, ahora estamos oyendo como parte importante actualmente, parte principal de las propuestas para la reforma, el establecimiento de programas para administrar el flujo de migrantes. En otras palabras, asumiendo que el desplazamiento existe, que según la ONU tenemos 200 millones de personas que están viviendo afuera de los países donde nacieron, entonces están proponiendo programas para canalizar el flujo de esas personas desplazadas en una manera para beneficiar el sistema, para hacer disponible mano de obra barata donde las empresas lo quieren utilizar y también aumentar la competencia si es algo conveniente para ellos. Entonces, y también para incrementar la vulnerabilidad. Y un propósito de la represión en contra de los indocumentados en los Estados Unidos es para forzar a la gente a aceptar una nueva brasilada, básicamente. Y estamos oyendo la misma cosa en México, porque aquí en México la posición del gobierno ha sido: lo que necesitamos es una manera para que puedas trabajar legalmente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a buscar un sistema con los Estados Unidos en lo que no tiene que cruzar la frontera en el desierto y morir. Ya puedes ir con una visa de trabajo, ¿verdad? Entonces, la perspectiva de Calderón y de George Bush es igual. Entonces es Calderón mismo que dijo: México tiene un sobre de fuerza laboral y los Estados Unidos tienen un sobre de capital y es algo complementario y bla, bla, bla. Entonces, en términos de desplazamiento, estamos viendo que las reformas neoliberales impuestas en los países en desarrollo tiene como una de sus consecuencias principales el desplazamiento de gente. Ya sabemos la historia del maíz aquí en México, ¿verdad? Ya es igual con carne de puerco. En otras palabras, forzar con bajos precios a la gente del campo a salir de sus países. ¿Por qué los pueblos vacíos? ¿Por qué son vacíos?
es porque la gente que vivía en esos pueblos ahora no se puede sostenerse con su trabajo. No pueden sostenerse como agricultores por el caído de precios y la falta de apoyo del gobierno, porque otra regla del neoliberalismo es que los subsidios son ilegales, ¿no? No puedes subsidiar el bienestar de la gente en el campo, todos deben sobrevivir de su propia cuenta. Entonces, pero las otras reformas, ¿qué será el resultado de la reforma laboral? Más trabajos precarios, más subcontratación, más sueldos bajos. Entonces, otra vez está presionando a la gente a salir. Entonces, no es una conspiración, es cómo funciona el sistema. Entonces, necesitamos examinar el sistema, cómo produce, y en términos de los que son refugiados de guerra y los refugiados económicos o los migrantes económicos, una pregunta es, ¿por qué están pidiendo la guerra? Un refugiado de Centroamérica, de la guerra en Centroamérica, es un refugiado de un esfuerzo para cambiar las reglas de ese sistema. Pero también una persona que no puede sobrevivir en un pueblito salvadoreño por falta de trabajo, falta de ingresos, es una víctima del mismo sistema. Entonces, en lugar de tratar de ver cuál es el migrante más honorable, o la onda es ver que es el mismo sistema que está produciendo a los migrantes en diferentes formas, en diferentes maneras. Bueno, pues muchas gracias por habernos concedido este espacio y pues nos despedimos por hoy, que estén muy bien y gracias por escucharnos. Gracias a ustedes.